Números capítulo 33, versículo 55 nos dice así: Y si no echareis los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligiros han sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Será además que haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Expresiones de nuestro Dios concerniente a lo que Dios había prometido. Primeramente mirar qué es lo que Dios prometió a Israel por medio de Moisés, y qué fue lo que también Dios prometió al pueblo de Israel por medio de Josué, en entrar y conquistar a lo que era la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Pero sin embargo, todo este terreno estaba habitado por diferentes razas. No era una tierra vacía, aunque era una tierra pingüe, pero era una tierra también habitada con diferentes razas que existían ahí. Y todos estos pueblos que existían, conforme a lo que la Escritura nos dice, era pueblo que corrompido, pueblo, aparte de ser un pueblo idólatra, también era un pueblo en el cual tenía de su estilo de vida, su manera de vivir, era un estilo de vida de todo índole de pecado. Ahí estaban, por ejemplo, los edomitas, que eran uno de los pueblos en los cuales también mantenían bastante lo que era la actitud y comportamiento. Pues claro, como miramos en la palabra de nuestro Dios, todo lo que tenemos que hacer es leer el libro de Números, y nosotros nos vamos a dar cuenta precisamente qué es lo que estas razas hacían en cuestión que era necesario para el pueblo de Israel expulsarlos. O sea, Dios habla de expulsarlos o aniquilarlos, y no era tanto por cuestión de que simplemente querían sacar una gente por cuestión de posesionarse de las tierras, y porque eran tierras fértiles y por causa de las riquezas de la tierra, sino más bien era por causa de la actitud, por causa del comportamiento, por causa del estilo de vida en los cuales ellos vivían. Esto iba a influenciar a que el pueblo de Israel siguiese este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos que están completamente reprobados por Dios en su bendita palabra. O sea, todos los moradores de la tierra de Canaán. Y Dios es el que le dice al pueblo, y eso es bien importante que nosotros entendamos, que Dios, el Altísimo, el Maravilloso, el Dios de la gloria, el Dios de las terribilidades, es el que le dice al pueblo de Israel que debería de echarlos de ahí, debería de sacarlos de ahí. Y miramos en el tiempo de la conquista de la tierra de Canaán por medio de Josué. Josué tuvo de entrar y expulsar y aniquilar a gentes en la tierra de Canaán, pero lamentablemente un pueblo que no dejó, que no expulsó, pueblo que se mantuvo en lo que es la tierra de Canaán. Y miramos el resultado de ello. Después nos damos cuenta de qué fue la causa, precisamente lo que menciona aquí en la palabra de nuestro Dios, en que estas gentes que quedaron ahí fueron los que sirvieron como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados. Y es precisamente lo que debemos nosotros de considerar, no solamente el hecho de mirar la palabra de nuestro Dios como una historia, solamente como algo precioso, algo bonito en la palabra del Altísimo, en leer y gozarnos en cuestión de las conquistas del pueblo de Israel y cómo es que Dios fue con ellos, en la manera que Dios trajo a proezas al pueblo de Israel, en la manera que Dios usó
diferentes, aún leemos Dios usando los diferentes, no solamente hombres y mujeres en guerra, sino los elementos. Aún detuvo el sol y aún cosas maravillosas que nosotros nos fijamos con detenimiento en la palabra. Y hay cosas maravillosas en las cuales Dios obró con el pueblo de Israel, o sea, a favor del pueblo de Israel, para poder expulsar a estas gentes, ya que el pueblo judío, el pueblo de Israel, aunque estuvo 40 años peregrinando en el desierto y estando como esclavo en tierra de Egipto, no era un pueblo en sí diestro o preparado para la guerra, como los pueblos que ya por generaciones se habían preparado, ya tenían gente listos para la guerra. Estaban como por ejemplo los cananeos, los sidonios, los amorreos, estaban ahí los aveos, y a su tiempo los filisteos, gaseos. Entonces todas estas gentes eran gentes que ya estaban diestros para la guerra, porque ese era el estilo de vida en los cuales ellos vivían. Tenían que prepararse porque siempre estaban al tanto, por causa de que estaban siempre a la expectativa de que tal vez un rey se levantase y quisiese hacerles guerras, hacerles conflicto. Pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel era algo completamente diferente. Entre los reyes que se distinguen es el rey Og de Basán. Entre ellos, entre los más sobresalientes, están también otras razas que estaban ahí. Pero vuelvo a decir, entre todo lo que hay también en esto era la idolatría. Entonces Dios se intervino con el pueblo de Israel, obrando cosas maravillosas, como mencioné, aún usando los mismos elementos. Pero podemos leerlo como una historia, pero ¿cómo podemos nosotros en este tiempo aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros tomar de ello un ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas en nuestros tiempos? Porque todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. No hay nada en la palabra de nuestro Dios donde nosotros podamos decir esto solamente era para el pueblo de Israel. Por cuestión que yo he encontrado personas aún, entre comillas, que se llaman pastores, donde no aceptan el Antiguo Testamento y tratan mejor de evadirlo, por cuestión de que esos son libros específicamente para el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y eso está completamente fuera de orden, porque los 66 libros que tenemos compaginados en la palabra de Dios, en la Biblia, son para todos y cada uno de nosotros. El canon sagrado son para nosotros. Y también hay quienes aún enseñan que la palabra de nuestro Dios no es para, no es para todos. Por ejemplo, también oí un comentario de alguien también que yo conocí, lo tratamos, que decía que la carta de los Corintios no era para la iglesia de hoy, porque era nada más para los corintios. Los de Roma eran nada más para los de Roma. Por eso es que era carta para los romanos, carta para los de Corintios, carta para los filipenses. Digo, son cartas para ellos. A nosotros en este tiempo, todo lo que nos es para nosotros solamente son los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Eso sí es hacía una selección de libros en los cuales decía que eran solamente para ellos, como el libro de Apocalipsis, que sí era para todos, pero las cartas que eran dirigidas específicamente para una ciudad, que eso no era para la iglesia de este tiempo. Era como estar leyendo una carta que no es para nosotros, como los romanos. Esa no es para nosotros porque nosotros no somos romanos, etcétera, etcétera. Pero digo esto basado en cuestión de que cuando la palabra dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, estamos hablando, claro, de toda la palabra, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y cuando nosotros en nuestro tiempo, el tiempo de la era de la gracia, el tiempo donde hemos sido nosotros llamados por Dios, redimidos por Dios, por gracia, ya que el pueblo de Israel estuvo bajo la ley. Pero ahora
nos es importante que nosotros leamos también el Antiguo Testamento, y cada historia, cada acontecimiento nos es beneficiario a nosotros. Pero entonces decía, ¿cómo podemos aplicar esta expresión en nuestro tiempo? Porque la expresión es muy fuerte y nos dice, si no echaré los moradores del país de delante de vosotros. Decíamos que se está refiriendo a quienes, a las razas que estaban, estaban ya en control de la tierra de Canaán, que no solamente era un rey, sino que eran muchos reyes. No era una raza, sino que había varias razas, que cada una de ellas tenía control en parte de lo que era la tierra de Canaán. Y cuando entró el pueblo de Israel, entró en una tierra fértil, una tierra que fluía leche y miel, pero sus moradores mencionaban los espías. Cuando Josué los mandó a reconocer la tierra, Moisés los mandó a reconocer la tierra donde estuvo ahí Josué, y los 10 de 12 espías, 10 llegaron negativos y 2 positivos, como lo fue Josué y Caleb. Pero los que regresaron decían, son fuertes. Miraron ciudades amuralladas, miraron gente con ejércitos de carros, miraron gigantes, miraron hombres diestros para la guerra. Entonces se desestimaron a sí mismos y dejaron de confiar en el Dios de las terribilidades, en aquel que había azotado al pueblo de Egipto con plagas. En un instante se olvidaron y pudieron mirar solamente aquello negativo, entre comillas digo negativo, de las moradores que había en la tierra de Canaán, en cuestión de lo que eran ellos. Pero decía esto, que Dios le dice al pueblo, si no los echare, si no echare los moradores. Aquí es importante que nos fijemos, porque Dios podía haberlos echado, Dios podía haberlos exterminado con plagas, como hizo con Egipto, y azotarlos y expulsarlos. Pero no, Dios le dio al pueblo la encomienda de que ellos hicieran el trabajo. Dios era con ellos, pero Dios quería que hicieran el trabajo. Miramos la conquista de Jericó. Dios hizo que ocasionara un temblor y cayeron los muros, pero ¿era necesario que hubiesen caído los muros para que fuesen destruidos los de Jericó? ¿O solamente hubiera habido un terremoto dentro de la ciudad y el mismo terremoto hubiera traído destrucción? Pero ¿por qué los muros? ¿Por qué se tuvieron que abrir los muros para que el pueblo de Israel entrara y hiciera el trabajo que tenían que hacer? Porque Dios quiere que nosotros tomemos acción, y así Dios quería que el pueblo tomara esa acción, tomara esa determinación de echarlos fuera. O sea, les dio a ellos la responsabilidad, la obligación de echar a los moradores del país. Pero digo esto en cuestión de que en nuestro tiempo vivimos nosotros, o aquellos que hemos sido llamados a la gracia del Señor Jesús. Nosotros venimos de familias distorsionadas, tal vez, familias envueltas en la idolatría, familias envueltas en alcoholismo, en drogadicción, en violencia. ¿En qué familia? No sabemos de cómo era la familia en la cual Dios te sacó, Dios te llamó. Pero ahora Dios nos sacó para establecer nosotros un estilo de vida, un comportamiento. Y ahora nosotros, siendo apartados por Dios, así como el pueblo de Israel fue apartado, Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación israelita, fue apartado de sus familias y fue llevado hasta la tierra de Canaán, aunque todavía no la poseía, sino que a su tiempo sus herederos o sus descendientes tomaron la tierra por heredad. Así también Dios nos sacó a nosotros en este tiempo y nos apartó para que ahora nosotros tuviésemos un nuevo estilo de vida. Pero ahora, en este nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir, una nueva manera de mirar y hacer las cosas mientras estamos aquí peregrinando, debemos de considerarlo y fijarnos bien que lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel,
o Dios hizo con el pueblo de Israel es sacarlos, establecer una nación, meterlos a una tierra donde fluía leche y miel. Pero ahí adentro había todavía moradores que no agradaban a Dios, que era necesario que fuesen arraigados por cuestión de que iban a ser una influencia negativa hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel, hacia la raza israelita. Y al no hacerlos, Dios les advierte lo que iba a causar estas gentes para ellos como pueblo escogido. Iban a ser aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Ahora decía yo, y nosotros estamos aquí, vivimos por la gracia, apartados por Dios. Entonces nosotros no tenemos la facultad de expulsar a nadie de una casa, digamos, de un país o de una ciudad o de tu comunidad, pero sí podemos apartarnos nosotros y tener el cuidado nosotros de no envolvernos, sino sacar de nuestro círculo de vida, sacar de nuestro círculo de este nuevo estilo de vida donde vamos a poseer la tierra por heredad, una tierra maravillosa donde habrá cielos nuevos y tierra nueva y cielos nuevos donde mora la justicia. Entonces nos es necesario y se nos es dado a nosotros la encomienda de que ahora nosotros echemos también de nuestro nuevo estilo de vivir todas aquellas amistades que no son convenientes, estilos de vida en las cuales no convienen. Ahora, la palabra de Dios es muy clara. Y claro, no vamos a poder nosotros como ermitaños apartarnos y irnos a una cueva. No, sino que vamos a interactuar, pero vamos a tener la facultad de poder vivir conforme a lo que Dios estableció y así ser una lumbrera en medio de un mundo de oscuridad. Pero a echar el estilo de vida, ya no seguir el mismo comportamiento, ya no seguir una vida rutinaria donde sabemos que como pueblo de Dios nos van a traer precisamente lo que menciona el Señor aquí. Van a ser aguijones en nuestros ojos, como espinas en nuestros ojos, como paja o como queramos llamarle a nuestros ojos, y como espinas, como dagas en nuestras costillas. Si es que nosotros queremos establecer una comunión con Dios y vivir conforme a lo que Dios estableció en su palabra, no vamos a poder nosotros vivir una vida de paz en Dios cuando no tenemos en sí la determinación de echar de nuestro estilo de vida nuevo como cristianos, de nuestro círculo, aquellos en los cuales, aquí menciona los moradores del país, aquellos en los cuales moran a tu alrededor, con aquellos en los cuales tú convives, con aquellos en los cuales tú pasabas tiempos, tú te entretenías con ellos, tal vez tenías una buena relación con ellos, tenías buena comunicación con ellos. Pero sin embargo, si nosotros se nos da la decisión, si no tomamos esa determinación de echarlos de nuestra vida, entonces vamos a seguir, como alguien me comentó diciendo, yo soy cristiano y nada de esto me va a fallar. O alguien también comentado de que tenía un noviazgo en lo cual la muchacha no le interesaba mucho agradar a Dios. Y declaró diciendo aún de que él no iba a dejar el camino del Señor aunque tuviera de casarse con esta mujer. Y yo creo, porque tenía convicción de que tal vez no dejara el camino del Señor, pero le iba a hacer un aguijón, le iba a hacer como espinas en su costado. Iba a caminar sirviendo a Dios, pero aguijoneado. ¿Y por qué tendremos que hacer nuestro caminar con Dios más dificultoso, más batalloso? Y no es porque sufrimos por estar en Cristo Jesús, sino más bien sufrimos o sufren por aquellos en los cuales no han tenido el carácter para echar de su vida, aquellos en los cuales no quieren vivir conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Vivimos en un mundo de mucho secularismo, la modernización, mucha instrucción.
muchos escritores, muchos poesía, de expresiones que parece que están bien. Y todo este tipo de instrucción o tipo de mensajes, si no van con unción de Dios y si no están conforme a lo que la palabra de Dios estableció, tenemos que desarraigarlo de nuestras vidas. Tenemos que apartarlo de nosotros, ya que nosotros no podemos sacar el mundo de nuestras vidas, pero sí podemos, o más bien decir, nosotros no podemos salirnos del mundo, porque estamos aquí en el mundo. Pero sí podemos sacar el mundo de nuestras vidas. O sea, conforme a lo que camina y actúa y se mueve la sociedad, especialmente en estos tiempos que están tan críticos, donde tenemos nosotros que hacer decisiones fuertes, algo drástico tenemos que hacer. O sea, en determinarnos en echar los moradores del país. O sea, saca de tu vida amistades que no convienen. Saca de tu vida comportamientos que no convienen. Anhelos y deseos que no convienen. La palabra de nuestro Dios es maravillosa. El vivir conforme a lo que Dios estableció es algo precioso y maravilloso. Y podemos fijarnos en la historia, en hombres y mujeres de Dios que quieren agradar y que se esforzaron agradando a Dios. Aunque tuvieron problemas, tuvieron dificultades, siempre al punto de su partida hubo una paz, una tranquilidad. Y esa es la paz que Dios nos da. No como el mundo la da, dice el Señor, yo os la doy. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Óyeme, esto es algo maravilloso. El mundo está buscando paz. La gente, esa es la tendencia del ser humano, buscar la paz por medio de cuantas cosas y no la puede encontrar. Porque la paz genuina y verdadera se encuentra solamente en Jesús, en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Pero ahora, como pueblo de Dios, para poder mantener la paz que Dios da, mantenernos activos en Dios, es necesario que nosotros hagamos decisiones. Nos determinemos, vamos a echar los moradores de nuestro estilo de vida, de nuestro vivir, de nuestra... voy a decirlo así, ¿verdad? De nuestro existir. Aquí vamos peregrinando. La palabra nos dice que somos solamente peregrinos y extranjeros. Pero mientras vamos aquí caminando, tú y yo vamos a decidir entonces con quién queremos caminar, con quién queremos juntarnos, con quién queremos pasar buenos tiempos, con quién vamos a interactuar, con quién nos vamos a divertir, con quién. Saca de tu vida todos aquellos en los cuales sabes tú que no les importa ni tienen interés de vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dicta. Que si no lo hacemos, la palabra de Dios es muy clara que nos dice, si nosotros los dejamos que estén envueltos en nuestra vida como cristianos, van a ser aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y nos afligirán sobre la tierra. Pero al versículo 56 es algo muy duro que el Señor habla hacia el pueblo de Israel, pero también en nosotros. Será además que haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Lamentablemente lo que Dios pensó de la tierra de Canaán fue expulsarlos y extinguirlos. Si nosotros no tomamos decisiones drásticas a su tiempo, también el Señor nos desecha. ¿Por qué? No porque Dios es malo, porque Él quiere que ninguno de los hombres se pierdan, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero ¿por qué nos va a pasar esto? ¿Por qué? Porque no queremos nosotros vivir conforme a lo que Dios estableció. Porque estamos en un tiempo muy crítico, vuelvo a repetir, en un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios, donde a muchos, especialmente la mayoría, no quieren vivir conforme a lo que está en la palabra de nuestro Dios. Más bien buscan su propio estilo de vida, buscan su propia manera de mirar y hacer las cosas. Y a este grupo o a este conjunto de cristianos, entre comillas, son aquellos en los cuales el apóstol Pablo declara en el capítulo 8
versículo 1 del libro de los Romanos, diciéndonos así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Que Dios nos dé la fortaleza para expulsar todo aquello en lo cual no va conforme a lo que Dios estableció.